Hola, ¿qué tal? Estamos en el mes de septiembre. El mes de septiembre es el mes de la primavera, es el mes de los jóvenes, pero también es el mes de la Sagrada Escritura, de la Biblia como le llamamos comúnmente. Por eso queremos también ofrecer a todos nuestros hermanos que están dentro de este canal de YouTube o del Face de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús Ledesma, unos talleres sobre la Sagrada Escritura, sobre la palabra de Dios o como nosotros decimos sobre la Biblia. Vamos a comenzar esto con una amiga que nos va a ir preguntando en nombre de todos ustedes. Padre, ¿qué es la Biblia? Ahí vamos, ¿no? Porque normalmente yo por eso no dije taller de Sagrada Escritura, porque alguno me puede decir, ¿y eso qué es? Porque comúnmente nosotros llamamos Biblia al libro sagrado. ¿Y qué quiero decir con esto? En realidad la palabra Biblia no es la aplicable a lo que nosotros tendríamos que decir como cristianos, porque la palabra Biblia es como una biblioteca. ¿Y qué es una biblioteca? Un mueble que tiene anaqueles en donde vamos poniendo libros, clasificándolos de acuerdo al género literario, clasificándoles si son historias, si son estudios, es decir, clasificamos de acuerdo a los temas. En realidad la palabra Biblia querría decir biblioteca, los libros. Por eso creo que hoy más que nunca tenemos que darnos cuenta de esto, ¿no? Cómo nosotros vamos descubriendo la palabra de Dios. Pero en la iglesia tenemos que llamarle palabra de Dios. Por eso es cuando en la liturgia nosotros terminamos de leer un texto, decimos palabra de Dios. O Sagrada Escritura porque sería el libro sagrado de los cristianos. Yo creo que esto es hermoso para que lo tengamos en cuenta, para que valoremos la palabra de vida, la palabra de Dios, y la pongamos en un lugar importante. A veces nosotros en casa, altar en donde ponemos todos los santitos, pero menos la palabra de Dios. Y igual con que se nos caiga un santito, porque capaz que decimos, ¿qué me va a pasar ahora? Se me cayó. Y a veces la Biblia está tirada y no la valoramos y es palabra de Dios. Esos santos han vivido la palabra de Dios, así que la palabra de Dios tendría que estar en el mejor de los lugares de nuestro hogar. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió la palabra de Dios? Yo creo que la palabra de Dios es justamente eso. El autor original es Dios, pero que ha inspirado, esa palabra me gustaría que por ahí la anoten, ¿no? Inspirado a distintas personas en el tiempo, en muchísimos años, en siglos, el Señor ha ido como suscitando en el corazón, en la mente de las personas, esa palabra para que después se convirtiera en palabra de Dios. Creo que por eso, ¿quién escribió? Dios. Él es el que suscita a través de su espíritu en el corazón del ser humano, que es justamente inspirado por Dios para poder escribir esos textos sagrados. Yo creo que más que nunca tenemos que pensar en esto, ¿no? ¿Qué es la historia de la salvación? Yo creo que esa es una linda pregunta porque a veces la historia de la salvación, fíjese, la aprendimos desde pequeño, cuando íbamos a la catequesis. Yo me acuerdo que en el catecismo de la confirmación me enseñaban todos los relatos de la historia de la salvación, que va desde la creación hasta la venida de Jesús cuando se encarna en María. Y yo creo que a veces no le hemos dado la importancia de todo lo que nos relata la historia de la salvación. Es decir, que cada uno de esos libros tiene una relación con el otro. Es decir, no son libros así como apartados en donde uno no tiene nada que ver con el otro, sino que cada uno de ellos nos ha ido poniendo en una de las etapas de la historia de la salvación. Y lo más hermoso de la historia de la salvación es que justamente en, esta, en este camino
Ha habido hombres y mujeres como nosotros, gente sencilla de pueblo, que han ido sintiéndose llamados por Dios para comenzar a caminar esta historia. Y yo les digo algo más, aquel que no está dentro de la historia de la salvación, no está en la salvación. Por eso la palabra de Dios nos encamina a la historia de la salvación para que nosotros mismos seamos salvos, como dice la carta a los romanos, para que nosotros creamos y seamos salvos. Pero yo creo que esto es lo importante, hacer de la historia que relata la palabra de Dios no una historia del pasado, sino una historia actual. Por eso se llama historia de la salvación. Un Dios que va actuando siempre y a cada momento. Padre, ¿y cómo comenzamos a leer la Biblia? Yo creo que lo primero, yo les recomiendo a veces leer la Sagrada Escritura desde el Nuevo Testamento. Si quiere tomar por ahí un evangelio, puede tomar el de este año, que es el Evangelio de Mateo. Ahora, si le cuesta leer, tome el Evangelio de Marcos, que es el más corto. Pero, si no, tomar el Evangelio que toma la liturgia en este año, que es el Evangelio de Mateo. Son 28 capítulos para que podamos hacerlo durante todo el mes, un capítulo cada día, así hasta el día 30 ya podemos tener, hoy ya es 3, así que podemos tener una lectura completa del Evangelio de Mateo. Marcos tiene 16 capítulos, así que es mucho más corto. Que Dios nos ayude, que Él nos ayude a leer la palabra de Dios con fe. Por eso le voy a pedir que le pidamos al Espíritu Santo que todos y cada uno de los días nos ilumine a través de la oración. Vamos a decir, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Y que Dios nos guarde y nos proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.